vanidad y adivinándoles mentiras. ¿Se acuerdan? Que los profetas decían, ay, no tienes nada, no tienes nada, y la verdad estaban bien, bien graves. Y ponían, dice, como un curita en la herida. O sea, no entendían las cosas. Profetizaban vanidad. Entonces, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová, decían, así ha dicho Jehová, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido y menesteroso, y al menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. O sea, la condición de Israel era que los directores de la vida moral del pueblo estaban ciegos, estaban comprados, estaban corrompidos. Los sacerdotes estaban sacando provecho para ellos mismos. Los príncipes estaban generando corrupción en medio del pueblo. Amén. Y en lugar de que alguien pudiera levantar la voz, no había nadie. Dice así porque dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. O sea, en medio de esa condición del pueblo, el Señor buscó un hombre y no lo halló. A un hombre que se pusiera en la brecha, a un hombre que le dijera, Señor, ten misericordia, ten misericordia, perdónales, ayúdalos, sácalos de esa condición. No lo hallé. Y como no lo hallé, dice ahí, entonces, por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a entender la responsabilidad tan grande que nos das a nosotros como hijos tuyos, como profetas tuyos, como sacerdotes tuyos, Señor, como príncipes. En el nombre de Jesús, que no participemos de la corrupción de este mundo, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Háblanos, háblanos, Señor. Amén. No lo halló. El pueblo de Israel le costó mucho trabajo convertirse en una nación, hermano. Fueron muchos años de jueces donde la característica principal de la época de jueces, ¿cuál era? Y la palabra de Dios escaseaba y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces dijeron, vamos, danos un rey, queremos un rey como los demás pueblos, como las demás naciones. Entonces Dios les da un rey. Ese primer rey jamás entendió el temor de Dios, y aunque fue ungido por el Espíritu Santo, la Biblia dice que fue mudado su corazón, se transformó. Pero el chiste en la vida cristiana y en muchos aspectos de la vida no es alcanzar una meta, sino mantenernos en el logro que hemos logrado. ¿Me oyes? No se trata de ser campeón, sino mantenerte como campeón. No se trata de lograr algo, sino mantenerte en esa postura. Pero este hombre no pudo hacerlo, no lo supo hacer. Dios llamó a David, y David también, con tumbos y bajos y altibajos, de alguna manera logra hacer que la nación de Israel se convierta en una nación. Y después de este David viene Salomón. Y Salomón empieza bien y termina mal. Entonces, cuando muere Salomón, viene un hijo suyo que era un junior. Entonces le dice el pueblo con sabiduría, con entendimiento, le dice, oye, Roboam, no nos pongas tan dura carga. Estás oprimiendo al pueblo, le dijeron los ancianos. Y entonces él dijo, voy a preguntar a los jóvenes. Y entonces los jóvenes dijeron, si tú te muestras frágil, olvídate. Tienes que decirles, como dijo, un dedo mío es como si fuera el hombro de mi padre. O sea, si mi padre les pidió 10, yo les voy a pedir 100. ¿Ah?
pues a ver quién está contigo. Y se van y viene otro rey y escogen a otro, Jeroboam. Y ese rey pues dice, ahorita es cuando, y se aprovecha de esa condición y empieza la corrupción, y el pueblo de Israel, que había costado trabajo muchos años, 20 de este Saúl, 40 de David y unos tantos más de Salomón, habían costado a lo mejor unos 80 años por ahí convertirse en nación, para que rápido venga y se divida en dos. Y cuando se divide en dos, todos los reyes de Israel, cuya capital era Samaria, todos hacen el mal delante de los ojos de Dios. Y en Israel unos hacen el bien y otros hacen el mal. Unos hacen el bien y otros hacen el mal. Entonces el Señor dice, no puede ser. Voy a mandar un juicio. Y entonces Israel es entregado a los asirios. Amén. Y Judá es entregado a los de Babilonia. Pero antes, o mientras estaba dando todo eso, entonces este Ezequiel, y como hablaba Israel en la mañana, como compartía, había un rey que se llamaba Josías, que empezó a los 8 años a reinar, y que hizo una serie de reformas que realmente a uno le truenan la cabeza, hermano. Amén. Vamos, voy a decirles algunas nada más. Vamos ahí, por favor, a Primera de Reyes. Perdón, a Segunda de Reyes, capítulo 22. Aunque las reformas empiezan en el 23, vámonos hasta el 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Fíjense nada más, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová. O sea, habían metido al templo de Jehová, el templo de Jehová, donde debía habitar la santidad y la pureza, ya habían metido ahí, dice, utensilios que habían sido hechos para Baal, Acera, dioses de la prosperidad, y para todo el ejército de los cielos. O sea, en el templo del Señor ya estaba todas esas cosas guardadas. No nada más eso. Dice, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, o sea, esos a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, ¿qué onda con ese pueblo? En lugar de adorar a Dios, estaban adorando a Baal, a Cera, a Géminis, Leo, Sagitario y no sé qué más. Y todas, esos eran sus dioses. Y había sacerdotes que los ayudaban a hacer eso. Dice más adelante, hizo venir, el versículo 8, todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de Hinom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Maloc. O sea, sacrificaban sus hijos a demonios. Amén. Derribó, dice el versículo 12, además, el rey de los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, de los reyes que Judá había hecho, de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés a los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, en los atrios de la casa de Jehová había hecho unos altares Manasés, el hijo de Ezequías. Amén. De ahí entonces agarró y los hizo polvo. O sea, este hombre viene y se da cuenta de esas cosas, y entonces Dios dice, ¿sabes una cosa? Por cuanto tú hiciste esto,
yo voy a cumplir mi palabra, yo voy a cumplir mi pacto, ¿verdad? Pero tú no lo vas a ver, yo voy a reservarte a ti, tú vas a morir con los tuyos, con tu pueblo, con la gente de Dios, vas a ser sepultado con ellos. En otras palabras, tú vas a caminar hacia lo que Dios establece, hacia la eternidad de Dios, mientras que toda la gente que estaba ahí había perdido el temor a Dios, hermano. ¿Me estás oyendo? Entonces, los sacerdotes, los profetas, los príncipes, la misma gente del pueblo, el que se descuidaba, pues órale, ni modo. Entonces, en medio de toda esa necesidad, en medio de toda esa perversión, busqué un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha y que le dijera, Señor, no destruyas a tu pueblo, ten misericordia de ellos. Uno. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Hoy estamos viviendo tiempos igual, hermano. Bien terribles. Profetas que pues no son profetas. Amén. Pueblo de Dios, sacerdotes, pastores, que no están caminando en la verdad de Dios, que están buscando enriquecerse, que están buscando que sí, yo puedo tener un helicóptero para viajar. Nada más el estacionamiento del helicóptero, no sé lo que cueste. Ahora imagínate un helicóptero. Yo quiero, pues, que por la obra de Dios, por el Señor, prosperidad y lo del mundo llenando sus corazones. Amén. Los gobernantes, hace unos meses, eh, agarraron a unas personas que iban en una camioneta a la Ciudad de México y los agarraron y se los llevaron allá unos criminales, los dejaron guardados y dijeron, creo que esta camioneta trae dinero. No trae dinero, híjole, entonces ¿qué hacemos con ella? Pues no sé, pues a ver, espera tantito, creo que allá viene otra camioneta. Entonces fueron y buscaron otra camioneta. En ese ínter estos se escaparon. ¿Y qué crees que pasó? Que después se quedaron con la camioneta y cuando le hablaron al seguro, señores, mi camioneta se quedó por allá, pues tienen que ir a levantar un acta. Y le dijeron a un abogado, oye, vamos a levantar un acta. Dice, no, porque si vas a levantar el acta, los del gobierno van a decirle a las personas mafiosas quién eres tú y dónde estás. Y en lugar de que te den el carro, lo que te van a dar es chicharrón. El gobierno coludido son los que pasan los tips. Al ejército le dicen, mira, por allá va a pasar la droga, manda a tu gente por el otro lado. Van a pasar por el sur, que estén en el norte. Ya están todos los soldados en el norte. Y mientras por acá atrás pasando todas las cosas. Los que deben de cuidar. Entonces pues, los que están acá atrás, pues igual abajo, buscando a ver a quién perjudican, buscando a ver a quién le roban. Y mientras tanto, el pueblo de Dios, amén, cantando alabanzas en los conciertos musicales, en lugar de ir a las calles, en lugar de ser vallado. En lugar de hacer y de levantar y dar un testimonio y decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Yo nací en Michoacán, en Uruapan. Ya saben por qué nací ahí. Pero yo tenía mi familia, tengo mucha familia ahí. Crecí con una tía mía que era, que es 6 años mayor que yo, y con un primo mío que era 7 años mayor que yo. Mi abuela, la mamá de mi padre me abandonó, pero mi abuela me quiso mucho. Y crecí con ellos y tuve una infancia muy bonita. Me amaron todo el tiempo. Yo sentí su cariño. Y me dicen cuando, hace un par de, la semana pasada, me dice mi prima, mi mamá está en el hospital. La diabetes ya le afectó todos los órganos, ya hasta pierde el sentido. Dijo, pues yo tengo que ir a verla.
Ya me iba para allá cuando me dicen, parece que la van a dar de alta, ya está más estable. Entonces me voy esta semana. ¿Qué día voy a ir? Pues voy a ir el martes. No se puede, me voy el miércoles. Amén. Les hemos hablado del Señor muchas veces. Les hemos compartido, tanto mi esposa como yo, de su necesidad de acercarse a Dios y no han oído. Y quizá nos ha faltado más determinación, más coraje. Pero cuando tú vas y la ves conectada al oxígeno, cuando tú vas y la ves que está destruida en su cuerpo, amén, tú lo único que puedes hacer es decir, Señor, ten misericordia, haz algo, ayúdala. Y estuve todo ese día con ella, todo el miércoles, y con mis primas, y con un nietecito un primito que tienen, un hijito que tienen que, me dijo que si juega fútbol con él. Ahí estuve jugando fútbol con él y hablando con su mamá. Acércate a Dios. Nosotros estamos de paso. No le podemos dar más peso a lo transitorio que a lo eterno. No le podemos dar más peso a la vanidad que a la trascendencia. No le podemos dar más peso a lo que no vale que a lo que vale mucho. Acércate a Dios, necesitamos a Jesucristo. A ver, tía, vente, vamos a orar. Acepta, sí, yo quiero que el Señor me perdone. Sí, yo quiero que Dios. Estuve con ella como 4 veces, hicimos la oración. Dije, pues de una vez. Ya entendiste, sí, otra vez entendiste, sí. Yo le puse como 4 clavos ahí al altar. Dije, de aquí no se va a soltar. Hoy en la mañana me dicen, ¿sabes qué? Se volvió a poner mal mi tía, o sea, mi tía. La llevaron al hospital y dicen que en cualquier momento se va a ir. Ups. Pero ya se va con Dios. Ya es alguien, uno menos. Ya se va con el Señor. Dios quiere que hagamos vallado. Tú haces vallado. No necesitas ir al evangelismo. Tienes gente a tu alrededor que se va a morir. Tienes gente a tu alrededor que no sabe ni para qué está viviendo, que necesita conocer la bondad de Jesucristo, el amor de Jesucristo, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Ahí está, cerca de ti. ¿Será que Dios te busque? Yo creo que Dios nos está buscando todavía hoy. Yo creo que Dios no ha cambiado en medio de esta sociedad podrida. Dios está buscando gente que se pueda poner en la brecha y haga vallado. Pero necesitamos carga, necesitamos convicción, necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas para que podamos ir y decirle a las personas, ¿sabes qué? Jesucristo murió en la cruz por ti. Aprende a conocerlo, a amarlo. Estuve con mi prima, mi tía vive con una prima mía y le estuve testificando. Me dijo, Laura, te voy a mandar unos chicks para que se los entregues. Y ahí estuve y le estuve entregando sus chicks. Dije, quiero que leas esto. Es bien importante que nosotros nos involucremos, no en lo superfluo, no en lo temporal, que nuestra vida busque lo eterno, que nuestros ojos estén puestos en la eternidad y que miremos la necesidad y nos movamos y seamos conmovidos y que miremos lo que está mal y que levantemos nuestra voz también. Estábamos iniciando este servicio con esa alabanza que dice, cuentan de un Dios que hace maravillas. Y luego, ¿cómo va? Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Sí, pero ¿tú quién eres? ¿El que le echa porras? ¿El que le canta? ¿O el que guerreas con él? Ay, es que no, porque quién sabe qué vaya a pasar si yo les doy mi testimonio y se vayan a enojar. ¿Y qué crees que va a hacer el Señor, tu guerrero, si eres su guerrero? Y si te tienes que morir. El apóstol Pablo le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? No vayas a Jerusalén porque ya ves lo que dicen que te va a pasar, que te vas a morir, que quién sabe qué. Y dice, ya, 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 cállense. Se ponen a chillar como no sé qué. Yo estoy dispuesto a padecer lo que tengo que decir, hasta dar mi vida. Así es que ya váyanse, cálmense, ¿sí o no? Ahí está. Para mí el vivir es Cristo, dijo, y el morir es ganancia.
Si me va a ir así, si me va a pasar, no, no pasa nada. Vaya que hizo Vallado. Vaya que trabajó a favor de otros. Y su ejemplo sigue siendo real para nosotros hoy. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, qué hubiera pasado si Moisés hubiera preferido los tesoros de los egipcios en lugar del vituperio de Cristo? ¿Cuáles 10 mandamientos iban a estar puestos sobre nuestras vidas? Gracias a Dios por Jocabed, que no nada más lo vio hermoso, sino dijo, este va a ser un hombre de Dios. Y trabajó en él. De tal manera que en su corazón había más valor por sufrir con el pueblo de Dios que por gozar con los deleites, por los deleites temporales del pecado. Esa es nuestra guerra. Esa es nuestra lucha en realidad. ¿Eh? ¿Prefieres lo eterno o prefieres lo temporal? ¿Preferimos lo que está aquí, que acá se ve en nuestros ojos, o preferimos lo que todavía no se ve, el invisible? Dice, se sostuvo como mirando al invisible. Dios es serio con el pecado. Dios es un Dios de esperanza. Y busqué entre ellos a un hombre que hiciese vallado y no lo hallé y tuve que derramar mi ira. Y la pregunta es, ¿y si hubiera encontrado a un hombre? David fue escogido como rey porque cuando vino la necesidad, él dijo, yo voy. Hay que matar a ese gigante. Y todo el mundo dijo, no, yo no sé, yo no puedo, estoy muy joven, estoy muy bello. Él dijo, ni joven ni bello, como sea, voy para allá. Y se entregó y derrotó al gigante y trajo victoria. Él, uno solo, un hombre. Nos compartías a él en la mañana que él estaba dando testimonio, estaba predicando. Y eso es, de eso se trata. Y que uno se enojó y se puso loco. Pero Jehová es nuestro guerrero. Y somos sus guerreros. O somos sus adornos. Somos los que, gracias al Señor. Y no, vamos a compartir su palabra. Vamos a decirle, Señor, ¿por qué no cierra los ojos? Vamos a compartir y decirle, Señor, soy bien chafa. Hay un chorro de cosas gachas en mi vida. Me cuesta mucho trabajo sacar toda esta basura. Pero sé que tú puedes ayudarme. Y sé que me estás llamando a que yo sea un instrumento tuyo. Tú me estás llamando. Tú me estás llamando a mí. A poner los ojos en lo eterno. A sacarlo de mis propias necesidades, de mi propia comodidad, de mi propio presente. Sigues buscando a una persona, hombre o mujer, que se ponga en la brecha. No destruyas a mis hijos, Padre. No destruyas a mi esposo, Señor. Voy a seguirles testificando de tu amor, Señor. No destruyas a mi madre, Padre. No la destruyas. Sé que te he ofendido, pero tú eres un Dios de misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Porque esta, aquel, el otro,
te han ofendido y se han hecho tus enemigos, pero una forma de que las personas no seamos enemigos es que nos seamos reconciliados. Reconcíliate, Señor. Reconcílialos, Padre. A veces nos sentimos en el pináculo de la vida, que podemos, amén, comer acero y escupir balas. Somos bien frágiles. Hace unos días solamente, no hace mucho, hace un par de semanas. Ay, es que creo que me dio COVID. Ay, es que creo que tengo influenza. Ay, es que con un triste microbio y andamos todos temblando. Los campeones, los que... No, somos bien frágiles. Nuestra vida está en Dios. Ponle en las manos de Dios. Dile, Señor, te necesito. Usa mi vida. Usa mi vida, ayúdame. Sácame de esta vanidad, sácame de esto temporal. Pon mis ojos en ti. Pon mi corazón en ti. Qué tremenda esa escritura que leyó Paola, ¿no? Nos vio en nuestra condición, desangrándonos, muriendo, bofeando, nos vistió, así, a eso se refiere a la ciudad de Jerusalén, una ciudad que daba vergüenza, nos sacó de esa vergüenza, nos levantó, nos atavió, nos puso eh, eh, pulseras, ropa, corona. Y ya cuando nos sentimos que somos muy capaces, dejamos al Señor. No, no puede ser. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, para no volver atrás. Como decía la hermana Lourdes. Amén. Tú eres el que le das dignidad a mi vida. Mientras cantamos una alabanza, yo quiero que tú hables con Dios y le digas, Señor, heme aquí, Señor. Sí, envíame a mí. Si estás buscando a alguien que sea un vocero tuyo, si estás buscando a alguien que pueda hablarle del Señor a uno, aquí estoy, Señor. Quizá no tenga mucho, pero lo que tengo, voy a poner en ti mis dos blancas. Es todo lo que tengo. Todo. Nunca, dice la Biblia, nunca hubo un rey como Josías que se entregara a Dios con toda su alma, con toda su mente y su corazón. Nunca hubo uno antes de él ni después de él. El que acabó con todos esos cultos idolátricos y todas esas cosas, él se levantó. Yo te quiero invitar a que tú le digas al Señor, Señor, tú eres digno de que yo te entregue mi vida. Tú eres digno de que yo ponga mi vida en el vallado, en la brecha para ser vallado. Dios te está hablando, hermano. Dios te está hablando. Porque no vivimos en una ciudad santa. Necesitamos levantar nuestra voz. La gente vive como zombie perdida, con unos audífonos en las orejas mientras va caminando en la calle.
riéndose sola o cantando sola, sin saber que un día va a dejar esta tierra y se va a encontrar con la ira de Dios, a menos que tú y yo o alguien se lo pueda decir. Vamos a cerrar los ojos y hablar con el Señor. Padre, yo sé que eres bien serio cuando la gente peca. Yo sé que tú habías decidido, Señor, tu juicio sobre Judá. Y a pesar de que Josías se levantó, de todas maneras, Señor, tu juicio se realizó. Pero gracias que al menos a Josías le diste la oportunidad de ir a una morada eterna, porque él hizo un vallado por su pueblo, para que no lo destruyeses. Dios quiere que le sirvamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Aleluya. Cantamos una alabanza, hablamos con Dios, abrimos los altares.